Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mary Abelle y en esta ocasión voy a cumplir lo que dije en el video pasado. Es decir, voy a rediseñar a Rosita Fresita o Strawberry Shortcake en mi estilo. Les recomiendo que vean el video anterior si todavía no lo han visto. Allí les cuento lo que pienso de Rosita Fresita, porque sí, ese es el nombre al que estoy acostumbrada. También conté eso en el video anterior. Quédense viendo y escuchando este video si les interesa conocer un poco más de mi proceso de dibujo, saber lo que pienso y suelo hacer, por qué tomo ciertas decisiones, etc. Y si les da curiosidad, ver cómo sería mi propia interpretación de Rosita Fresita. Bueno, empecemos. Mi intención era actualizarla, hacer una versión que funcione para 2026, pero mantener los elementos del diseño original. Esta vez comencé con un boceto a papel para hacerme una idea de lo que quería para el diseño. Antes de hacer este boceto ya había hecho otros, pero no los voy a mostrar aquí porque quedaron muy mal. Había intentado hacerla con cabello corto, con el cabello recogido, con un gorro parecido a la de 2009, con vestido, etc. Y la verdad, nada me convencía. Intenté no ver otros rediseños de Rosita Fresita antes de mis bocetos para que no me influenciaran, porque sabía que seguro había un montón de rediseños por artistas creativos y no quería copiarme de sus ideas. Pero sí pensé que sería bueno buscar referencias de atuendos para obtener inspiración y se me ocurrió que quería dibujarla con jeans como la de 2003. Y entonces pensé que un estilo así tipo protagonista de shoujo le quedaría muy bien. Conseguí esta imagen y pensé que era la ropa perfecta. Me inspiré muchísimo en ella. Es que es justo lo que tenía en mente y mezclaba muy bien elementos de mis diseños favoritos de Rosita Fresita. En cuanto al gorro, al final se me ocurrió que una boina quedaría muy bien porque creo que es un accesorio que Rosita Fresita no ha llevado en sus diseños principales. Me gusta mucho el lazo de la Rosita Fresita de 2003, así que a mi rediseño también le agregué un lazo, aunque intenté que fuera un poco distinto. Por alguna razón siento que Rosita Fresita es más ella, por así decirlo, cuando lleva sombrero o gorro, así que no quise omitir ese tipo de accesorio. Siento que una boina queda muy bien porque también es un concepto parecido al gorro de 2009 y así tiene elementos de varios diseños, no solo los de 1980 y 2003. También le hice botas, no solo porque la imagen de referencia llevaba botas, sino porque la verdadera primera aparición de Rosita Fresita llevaba botas marrones. Seguí pensando en hacerle referencia a ese diseño e intenté hacerle un cabello que fusionara la textura como de estambre con el corte del primer diseño. Curiosamente, después de hacer el dibujo me conseguí con esta imagen en Pinterest y creo que se parece un poco a mi diseño. Me gusta que alguien ya haya tenido una idea algo parecida porque eso significa que otras personas también la visualizan como la dibujé yo. Y como otro dato curioso, algunas personas reaccionaron a mi dibujo como si fuera simplemente una Rosita Fresita oficial en mi estilo, la relacionaron particularmente con las de 1980 y 2003, y tuve que explicarles que no era un diseño oficial, sino mi interpretación, aunque bastante inspirada en esas versiones, por supuesto. Pero volviendo al tema, más o menos me hacía una idea de los colores y quería que el lazo y el ruedo de los pantalones tuvieran verde, pero ya verán que me costó añadir las líneas blancas y rosadas. Todo eso fue lo que pasó por mi mente al hacer el dibujo a papel. Ya en digital tenía claro que esta pose no iba a ser la final. Como que se parece a Mickey Mouse así. Por eso no me esforcé mucho en los detalles, solo quería tenerlo de referencia para el dibujo final. Probé varias cosas que al final cambié o descarté, como el lazo en el cuello de la camisa. Al final no logré que se viera bien, aunque de verdad quería agregarlo. El cambio que sí me gustó mucho fue el delantal. De hecho, lo había pensado desde el boceto original, pero me daba miedo que el diseño quedara muy cargado y al final quedó súper bien. Sin embargo, sentía que le faltaba algo.
En el video anterior dije que los diseños que elegí tenían en común que parecían personajes que vivían en su propio mundo de frutas, pero que a la vez no estaban lejos de una chica normal. Y yo sentía que justamente este concepto le faltaba a mi versión. Se veía muy normal y nada mágica, por así decirlo. Estuve pensando cómo mejorar esto y al final se me ocurrió que la boina podía tener sépalo y pedículo, creo que se llaman así, según Google se llaman así, para que simule una fresa de verdad, y siento que eso ya le da un toque de rosita fresita. Ya luego pasé a hacer la pose final, para la que vi algunas referencias, las mezclé todas y cambié un par de cositas. Con ese diseño que hice se me ocurrió que esta rosita fresita podía tener su propio café o cafetería, así que quise dibujarla con un batido de fresa. Me basé en arte oficial de rosita fresita para el vaso. Me gustó mucho cómo quedó la pose, aunque otra vez quise corregir algunos detalles para evitar tangentes y eso. Sin embargo, no me terminaba de convencer el corte de cabello que le elegí. Sentí que estaba demasiado simple y que le faltaba personalidad. Aún así, quise continuar con el siguiente paso, así que fui puliendo las líneas. Mi idea era hacer un segundo boceto y luego el line art, pero la verdad es que les vi potencial a esas líneas azules porque se veían casi prolijas. Así que terminé dejando esa capa como el line art final. Intentaba arreglar el cabello, pero todavía no me gustaba mucho, por lo que decidí abrir Pinterest e inspirarme en cortes de cabello de moda. Más o menos tomé inspiración de algunos, como el corte de mariposa, y le agregué capas y movimientos al cabello de esta rosita fresita. Y ahí sí quedé satisfecha. Quise insistir en la textura de estambre, pero la deseché al final porque no aportaba mucho. De todas formas, ya al separar los mechones y al darle forma medio redondeada, creo que se asemeja un poco al estambre o algo parecido. Esta vez coloqué todos los colores base en la misma capa. Primero porque estaba segura de la paleta de colores que había elegido. Segundo porque sabía que este dibujo iba a llevar colores prácticamente planos más allá de un poco de sombras y brillo en el cabello y algo de rubor en la cara. Recordemos que ya dibujé 3 diseños de rosita fresita y ya más o menos estoy familiarizada con sus colores y cómo adaptarlos a mi estilo. En el dibujo anterior no sentí que valiera la pena agregar muchas sombras y presentí que podría pasar lo mismo para este rediseño. Tengo que admitir que en general no suelo agregar muchos brillos o sombras, mis dibujos suelen ser un poco planos. Quise hacer a esta rosita fresita pelirroja naranja porque no me gusta tanto cuando le hacen el cabello fucsia. O sea, no me desagrada, pero para mí el diseño es mucho más lindo con el cabello naranja, como en los diseños más viejitos. Y al final decidí cambiar el lazo en la camisa por un botón con forma de corazón que sentí que quedaba bien porque a veces al diseño de 1980 le agregaban corazoncitos en los zapatos. También me gustó mucho cómo terminé haciendo las líneas en el pantalón y el lazo. Antes me preocupaba que se pareciera mucho a los pantalones de Huckleberry Pie, pero creo que al hacer las líneas diagonales ya no se parece. Igual estos detalles que estoy diciendo los verán más adelante en el video, no todavía. Para el fondo improvisé un poco, no quería nada muy complicado, así que usé un patrón rosado. Tengo que confesar que la mayoría de las veces no tengo el fondo pensado para mis dibujos, y yo sé que eso no está bien, debería ya tener una composición planeada desde el principio, pero la verdad es que me cuesta mucho. Y bueno, ya no hay mucho más que decir sobre mi proceso de dibujo. Estoy bastante contenta con este diseño, puedo visualizar a esta rosita fresita animada, como muñeca, como personaje tipo mascota. O sea, me la imagino con todos los usos que han tenido las rositas fresitas reales. Me gustó mucho su estilo de ropa, el cabello y los colores. Tal vez estoy equivocada, a lo mejor no es un personaje funcional, pero a mí personalmente sí me gustó mucho el resultado. Y se me hace muy adorable pensar en que tiene su propia cafetería en la que ella misma trabaja. También me gusta mucho la personalidad que transmite.
siento que logré agregar parte de la personalidad que tenía en 1980 y en 2003. Pero no sé, ustedes déjenme su opinión en los comentarios. La verdad es que me gusta mucho crear personajes o rediseñar, aunque no lo haga tan seguido. Una vez hice versiones humanas de Hello Kitty y su hermana Mimi, también de My Melody y Kuromi, y si bien fueron diseños sencillos, la pasé muy bien tratando de imaginarlas como humanas y adaptándolas a mi estilo. Tal vez deje esos dibujos en pantalla. Normalmente prefiero hacer personajes con diseños realistas como personas que se pueden ver en la vida real. Este dibujo de Rosita Fresita no fue la excepción. En el caso de Hello Kitty y Mimi, las hice como niñas porque me basé bastante en la personalidad que tienen en ovas de Sanrio que me gustan mucho. En esos episodios siempre las representan como niñas. Van a la escuela, hacen cosas de niños, etc. Y yo preferí interpretarlas de esa manera. Igual me parecen increíbles los rediseños con muchos detalles equilibrados en la ropa. Y me gusta también la creatividad que tienen los artistas con los colores. A mí también me gustaría tener esas ideas, pero personalmente estoy contenta con mi interpretación de los personajes de Sanrio y de Rosita Fresita. Pero bueno, este video no es sobre Sanrio. Así que mejor no sigo hablando de ese tema. En fin, espero que les haya gustado este dibujo, espero seguir subiendo videos de vez en cuando, aunque honestamente tengo un montón de ideas, pero veamos si me da tiempo de hacerlos todos. De hecho, también tengo un par de videos adelantados, incluyendo uno sobre un anime que vi hace mucho tiempo, pero que quiero terminar de leer el manga antes de grabar el audio, porque quiero hacer una reseña fundada. Aunque bueno, realmente nunca hago reseñas, solo me gusta compartir mis pensamientos. Les dejo en pantalla mis redes sociales por si quieren seguirme y ver otros dibujos que no publico aquí. Y recuerden que pueden pasarse por mi Redbubble si les interesa comprar objetos con mis dibujos. ¡Nos vemos!